Era 2014 y la guerra que había iniciado Calderón se ponía cada vez más violenta. Muchos crecimos con los simulacros de balaceras y las historias callejeras que se contaban en la escuela o en las banquetas de nuestro barrio. Cada quien vivió esa etapa a su manera. No era lo mismo ver una balacera a través del celular, la ventana, la revista o la televisión. Cada estado de la república es y era diferente en cuanto a la violencia de esos años. Pero de todos había un nombre: Michoacán, donde una organización dejó un sangriento sello: los Caballeros Templarios. Esta es su historia. El negocio de la droga en Michoacán era bastante diferente al que se acostumbra hoy en día. Ciertamente era muy normal que familias del estado se dedicaran a la siembra de marihuana, producción de cristal, etc., cada uno operando de forma individual. El orden cambió cuando un grupo de familias decidieron juntarse para acaparar todo el negocio. Este grupo sería conocido como los Valencia y para algunos otros el Cártel del Milenio. Era la década de los 90 y Armando Cornelio Valencia estaba al mando de la organización, logrando extender la zona de influencia a los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Su negocio era disfrazado con la siembra y venta de aguacates, por eso durante mucho tiempo se les conoció como los Reyes del Aguacate. En 2005, La Última Letra entraría al estado convirtiéndolo en un foco rojo de violencia hasta nuestros días. En ese entonces el Cártel del Milenio ya rivalizaba con otra organización, la familia michoacana, quienes restarían poder e influencia al Cártel del Milenio. La familia michoacana se mantendría en control durante mucho tiempo hasta 2011, que se partió en dos. Por un lado, la familia michoacana original y por el otro, la nueva organización de Enrique Plancarte, el Quique Plancarte, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, José Antonio González, alias El Pepe, y Nazario Moreno González, llamado también el Chayo, el Macho Loco y el Más Loco, los Caballeros Templarios. Llevan ese nombre por la orden medieval religioso-militar que se encargó de la defensa de los peregrinos en Tierra Santa. Los miembros de esta orden eran conocidos por su piedad y su osadía en el campo de batalla. La intención de esto era para que el pueblo les otorgara su simpatía y así el cártel pudiera crear una base social. Además, querían ser vistos como algo más que una organización del tráfico de drogas. Querían ser vistos como eso, los peregrinos defendiendo Tierra Santa. Los peregrinos eran ellos, Tierra Santa, Michoacán, y los enemigos invasores, la competencia y el gobierno federal. A Nazario Moreno los medios de comunicación lo mataron en 2011, pero la realidad es que murió en 2014. Michoacán es una joya para el negocio. Estar ahí es tener la posibilidad de una conexión con la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, donde se tiene acceso a los envíos de cocaína de Sudamérica, de conseguir los precursores químicos provenientes de Asia para la producción de drogas sintéticas que pronto serán enviados a la frontera con Estados Unidos. Eso lo sabían los templarios y llegarían hasta las últimas consecuencias para obtener el control del territorio. Cuando la organización se fundó, literalmente sacaron un mensaje que decía: los Caballeros Templarios de Michoacán nacen el 8 de marzo de 2011. Su misión principal es la de proteger a los habitantes y al territorio sagrado del Estado Libre, soberano y laico de Michoacán. Podían decidir quién cosechaba limones o aguacates, quién podía vender pan, agua embotellada y leche en los pueblos de su región. También establecían el precio de tortillas, vegetales o carne, e incluso prohibían el consumo de alcohol para honrar a sus héroes caídos. A simple vista parecía una simple organización criminal, pero después de los Zetas, esta fue la que más dolor de cabeza le generó al gobierno, porque más que un cártel, esto se convirtió en un gigantesco movimiento religioso que, irónicamente, creaba fuentes de trabajos comunitarios que no tenían nada que ver con el narcotráfico y se convirtieron en la autoridad de facto en algunas localidades y municipios, logrando una gigantesca base social. Eso hizo surgir un nuevo término entre los analistas: narcoinsurgencia, una rebelión armada de grupos criminales que no tienen en sí una ideología política como otros grupos insurgentes tradicionales. Además del tráfico, los Caballeros Templarios, con su presencia en el puerto Lázaro Cárdenas, controlaban la actividad comercial haciendo que agravaran los productos de empresas nacionales y multinacionales que pasaban por ahí. Se dedicaban a la piratería de ropa, la minería ilegal y las cuotas de protección que imponían en los negocios locales. Aparte de la diversificación económica de los templarios, hubo algo más que le dio la posibilidad de expandirse a otras regiones, y esto
fue la motivación, la creencia de servir a algo más grande de las limitaciones espirituales. El Código de los Caballeros Templarios de Michoacán comprende varios preceptos cristianos para que el soldado que sirva a la orden piense que hace el trabajo de Dios. Por ejemplo, amar y servir desinteresadamente a toda la humanidad. En una línea similar, un caballero templario entiende que hay un Dios, una vida creada por él, una verdad eterna y un propósito divino para servir a Dios y a la humanidad. Dada la lógica del cártel de neutralizar a los rivales, se hace también un llamamiento a respetar la diversidad. Los templarios no deben tener una actitud negativa contra cualquier hombre que ha sido creado por Dios, incluso si es diferente o extraño. Por el contrario, el templario debe entender cómo otros buscan a Dios. Un soldado de los templarios no puede ser esclavizado por creencias sectarias y opiniones superficiales. Dios es la verdad y sin Dios no hay verdad. El templario debe buscar siempre la verdad porque en la verdad está Dios. Obviamente todo esto contrasta con sus actividades delictivas. Para unirte al cártel tenías que tener la aprobación del consejo donde estaba el líder principal y los lugartenientes. Un consejo que emulaba el ritual medieval usando las mallas metálicas de los caballeros. Cuando se aprobaba la entrada de un nuevo miembro, este tenía que recitar el juramento. Juro delante de todos, vivir y morir con honor. Juro combatir la injusticia y socorrer a mi prójimo. Juro igual en el combate como en la paz que ningún caballero será considerado por mí como enemigo. Juro fidelidad al temple y esforzarme por perpetuarlo. Juro respeto a las damas, veneración a las madres, protección a los niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados. Juro respetar la fe de otros y buscar más la verdad que la gloria, el honor que los honores. Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por la orden como un traidor. No podríamos terminar en un video el mapa religioso que hay dentro del AMPA mexicano, pero lo de Nazario Moreno fue otra cosa. Esa base social que alguna vez existió y respaldó a los templarios, canonizó al más loco. Se llegó a ese punto porque el país en ese entonces, 81%, era católico. El símbolo nacional después de la bandera era o es, juzguen ustedes, la Virgen de Guadalupe. Los templarios tomaron la cruz paté como parte de su insignia, alentando a cientos de personas para unirse a su causa. A mediados de 2011, en la región montaña sur de Michoacán, se construyó una capilla para venerar a San Nazario. En los objetivos de Nazario Moreno se encontraba desintoxicar a los jóvenes drogadictos creando un grupo de ayuda. Al paso de los años, ese grupo de ayuda se convirtió en un punto para reclutar sicarios o empleados del cártel, jóvenes limpios combatiendo para la causa de San Nazario, pues lo veían como un salvador. La santificación de este personaje ocurrió en 2014, cuando realmente murió. Sus súbditos lanzaron una oración en su honor: oh Señor Todopoderoso, líbrame de todo pecado, dame protección bendita por San Nazario, protector de los más pobres, caballero del pueblo. San Nazario, danos vida. Oh bendito Santo Eterno, bendita luz de la noche, defensor de los enfermos, nuestro bendito San Nazario, a ti me encomiendo siempre. Gloria a Dios Padre, a ti te dedico mi rosario. Danos salud y más trabajo, abundancia en nuestras manos, que nuestro pueblo sea bendito. Te pido, San Nazario. Nazario empezó a gestar dentro de los caballeros templarios una especie de corriente entre religiosa y esotérica. Pero no le bastó ser líder, decidió ungirse como santo y para eso necesitaba morir. Por eso oficialmente fue declarado muerto hace casi 3 años, pero nadie tiene reconocimiento de su cuerpo. Entonces es que a partir de su muerte renace en sí mismo y comienza a crearse esta historia totalmente surrealista del primer santo narcotraficante, que es como una especie de guía espiritual de uno de los grupos más organizados y al mismo tiempo más violentos de los que se tienen en el narcotráfico en México. Nazario Moreno González, alias El Chayo o El Más Loco, fue un miembro fundador de la familia michoacana y luego líder de la organización criminal Caballeros Templarios. Se informó falsamente que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en 2010, pero esta afirmación fue desacreditada cuando, el 8 de marzo de 2014, funcionarios del gobierno confirmaron su muerte en un tiroteo entre los templarios y la Marina en una operación en el municipio Tumbiscatio, Michoacán. Quien estaba ahora al mando era Servando Gómez Martínez, alias El Profe
o La Tuta. Fanático del esoterismo, aficionado a la pelea de gallos, promotor financiero de políticos y estratega de campañas mediáticas para desacreditar a funcionarios. Servando Gómez era un profesor graduado que ejercía como tal desde 1985. Además, se dedicaba a labores de agricultura y ayudaba en la creación de centros para jóvenes con problemas de adicción a las drogas, hasta que en 2001 decide cambiarse al bando opuesto y comenzar su andadura en el narcotráfico. Un informe elaborado por la Procuraduría General de la República y la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal en 2010 indica que Gómez Martínez fue segundo al mando del cártel de la familia michoacana. La Tuta destacaba entre muchos narcotraficantes porque sabía cómo llegar a los medios y a la población en general. Era un hombre que había terminado sus estudios, sabía cómo desenvolverse y crear controversia con un solo video. Cuando se le acusaba que los sicarios de los templarios eran igual de salvajes que otras organizaciones, él respondió que sus muchachos se portaban bien y quienes rompían las reglas eran castigados. Los dedos de la mano no son parejos. Como no son parejos los miembros de una familia, a mucha de nuestra gente le falta preparación, pero nadie se ha preocupado por apoyarnos. ¿Pero por qué nos tendrían que apoyar? Chueco o derecho, somos un mal necesario y aquí estamos. En julio del 2014, un video mostró una conversación entre Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Rodrigo Vallejo Mora, hijo menor del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. En la grabación se muestra el hijo mayor del exmandatario estatal platicando con el líder criminal por el que las autoridades federales en ese entonces ofrecerían una recompensa de 30 millones de pesos. Mientras conversaban, bebían un par de cervezas en compañía de por lo menos otras 4 personas. Finalmente, la madrugada del viernes 27 de febrero de 2015, Servando Gómez Martínez fue aprehendido en la ciudad de Morelia por parte de elementos de la extinta Policía Federal. Hoy día los templarios son solo un recuerdo. Aún existen, pero solo como pequeñas células ubicadas en Guerrero y Michoacán que resisten la expansión de las 4 letras. En junio del 2017, uno de los últimos presuntos líderes de los caballeros templarios, Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo, fue arrestado por las fuerzas de seguridad mexicanas entre los municipios de Apatzingán y Parácuaro, Michoacán. Y este fue un video más en su canal Gabs Lifestyle. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de este tema. Hace una semana se subió el video de la Santa Muerte y la relación que tenía con el mundo del Lampa. Y una vez más aclaramos que el tema de la religión y el esoterismo siempre va a estar ligado al crimen organizado. Hemos puesto varios ejemplos, que si la siciliana Cosa Nostra, la camorra napolitana, la Ndrangheta calabresa, las organizaciones yihadistas en el Oriente Medio, y podríamos seguir con muchos ejemplos de todo eso. Pero en este caso, en México, como ya lo habíamos mencionado, es un gigantesco mapa de religiones y creencias, tanto dentro del AMPA como fuera de este. Así que ya saben, no todos los narcotraficantes creen precisamente en la Niña Blanca o en Malverde. Hay algunos que tienen otras inclinaciones, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Nos vemos el próximo jueves. Escríbanme en los comentarios.